Bienvenido al curso de química. En esta clase vamos a estudiar el tema de materia y energía. Empecemos. Los objetivos a lograr en esta clase son los siguientes. Primero, reconocer qué es materia y su clasificación. Segundo, identificar las propiedades de la materia. Tercero, diferenciar los estados de la materia y sus cambios. Por último, conocer qué es energía, cómo se relaciona con la materia y los diferentes tipos de energía. Propiedades de la materia. Las propiedades se pueden clasificar de dos maneras, como propiedades generales y específicas y como propiedades intensivas y extensivas. Vamos a ver la primera clasificación, propiedades generales y específicas, que es la más común que lo vamos a encontrar en los diferentes libros. Las propiedades generales se dice así porque se cumplen en todo tipo de materia, ya sea que sea en estado sólido, líquido y gaseoso, y son las siguientes. Extensión, que es la característica que permite a la materia ocupar un lugar en el espacio. La otra propiedad es la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y luego tenemos el peso, que es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre los cuerpos. Notar que aquí hay una diferencia entre masa y peso. La masa se mide en kilogramos y el peso es una fuerza, por lo tanto se mide en newtons. Luego tenemos la propiedad de elasticidad, que es la propiedad que permite a la materia recuperar su forma y tamaño original al dejar de aplicarle una fuerza externa. También tenemos la propiedad de la inercia, que es la característica de los cuerpos que impide a la materia moverse o dejar de hacerlo sin la intervención de una fuerza. Por ejemplo, cuando uno va en el carro y de pronto frena intempestivamente, el cuerpo tiende a mantener su movimiento, es por ello que las personas se van hacia adelante. Asimismo tenemos la propiedad de impenetrabilidad, que nos dice que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. Luego tenemos la porosidad, que es la presencia de espacios entre las partículas que conforman la materia. Una esponja, por ejemplo, vemos pequeños espacios entre cada partícula. Eso se le llama poro. También tenemos la propiedad de la divisibilidad, que es la característica de toda la materia que permite dividirse en partes más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, moléculas, átomos, etc. Luego tenemos las propiedades específicas. Esas propiedades se cumplen para cierta tipo de materia, de repente solamente para la materia en estado sólido, o también para solamente la materia en estado gaseoso, etc. Algunas de esas propiedades son las siguientes: la dureza, que es la resistencia de los cuerpos a ser rayados; la tenacidad, que es la resistencia de los cuerpos a deformarse o romperse cuando se aplica una fuerza. Luego tenemos la fragilidad, que es la tendencia de los cuerpos a romperse cuando se le aplica una fuerza. Luego tenemos la ductibilidad, que es la capacidad de los sólidos para transformarse en hilos o alambres, como el caso del cobre, que se utiliza en la corriente eléctrica. Entonces fácilmente el cobre se puede transformar en hilos. Entonces se dice que es muy dúctil este material. La maleabilidad es la capacidad de los sólidos para convertirse en láminas delgadas, como el caso del oro, que tiende a convertirse en láminas de manera fácil, por lo tanto se le dice que es un material maleable. También tenemos la densidad, que es la relación entre masa y volumen de un cuerpo. Y tenemos otros más, como el punto de fusión, el punto de ebullición, el color, el brillo, etc. La segunda manera de clasificar las propiedades de la materia es la siguiente: como propiedades intensivas y como propiedades extensivas. Aquí se clasifica la materia de acuerdo a si dependen o no dependen de la masa del cuerpo. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Por ejemplo, la densidad, la dureza, la solubilidad, la viscosidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el color, el brillo, etc. Ya sea que se tenga un poco de materia en el cuerpo o mucha materia, la dureza va a ser la misma, el punto de fusión va a ser la misma, ya sea que se tenga poco o mucho de dicha materia. Las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa, el volumen, el peso, la longitud, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad, la divisibilidad. Entre más masa tenga un cuerpo, más inercia va a tener, etc. Entonces estas propiedades sí dependen de la cantidad de materia que hay. Luego tenemos los estados de la materia. Principalmente son 4 estados de la materia.
el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. El estado sólido es el que tiene menor temperatura, menor energía, y luego a medida que va cambiando estado líquido, gaseoso y plasmático va adquiriendo más energía. ¿Cuáles son las características del estado sólido? Pues tienen una forma propia y ocupan un volumen determinado. En los sólidos las partículas están muy cercas una de otra y además están ordenadas. Casi no tienen lugar para moverse, solo vibran en su lugar. Los sólidos no se pueden comprimir y si se los presiona no cambia su forma. Los líquidos no tienen una forma propia, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Tienen un volumen definido y además ocupan un espacio limitado. Las partículas están desordenadas y pueden desplazarse unas sobre otras. Ante la presión se pueden comprimir más que los sólidos. El estado gaseoso se caracteriza porque no tiene volumen ni forma definida. Adquieren la forma del recipiente y ocupan todo el espacio disponible. En los gases las partículas que lo conforman están muy distanciadas unas de otras y están de manera desorganizada. Se mueven a gran velocidad en todas las direcciones. Los gases se comprimen con mucha más facilidad que los líquidos. El plasma es reconocido como el cuarto estado de la materia. Es un gas al cual se le ha dado mucha energía y llega a un punto en que los electrones se liberan de los átomos, se forma un gas. Siguen conviviendo tanto los electrones liberados como los átomos convertidos en iones. Cambios de estado de la materia. Conforme se suministra energía a los diversos estados de la materia, estos van a cambiar de estado. Por ejemplo, si se suministra energía al estado sólido, va a fusionarse y va a pasar a estado líquido, y si se le sigue dando energía va a evaporizarse. Luego, si se le quita energía al estado gaseoso, va a haber una sublimación inversa y se va a convertir en estado sólido. Para que eso ocurra, el cambio de temperatura tiene que ser bastante drástico. Luego, si al estado líquido se le quita energía, o sea, si se lo enfría, se va a convertir también en estado sólido. Y al estado gaseoso también, si se le quita energía, si se lo enfría, va a condensarse y a pasar a estado líquido. Fenómenos de la materia. Tenemos dos fenómenos principalmente en la materia: los fenómenos químicos y los fenómenos físicos. En los fenómenos químicos cambia la estructura interna de la materia. Por ejemplo, cuando hay combustión de madera, su estructura interna cambia. Ya no es solamente carbono, sino va a ser CO2 en este caso. La oxidación del fierro, por ejemplo, ya no va a ser fierro nada más, sino también va a ser óxido ferroso o óxido férrico. Los fenómenos físicos son aquellos donde no ocurre un cambio interno de la materia. Por ejemplo, el arco iris, la vaporización del agua. El agua sigue siendo agua, sigue siendo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, solamente que cambió, ya no está en estado líquido sino en estado gaseoso. La fundición de hielo lo mismo, y el cortar papel también lo mismo. No hay un cambio en la estructura interna de la materia. Energía. La energía se define como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Hay varios tipos de energía. Por ejemplo, la energía mecánica, que es la suma de la energía potencial más la energía cinética. La energía térmica, que es provocada por el calor que emana un cuerpo al entrar en combustión. La energía nuclear, que se origina cuando hay reacciones nucleares, como el caso de la explosión de una bomba atómica, de una bomba de hidrógeno, etc. La energía química es aquella que se genera cuando hay una reacción entre sustancias químicas, por ejemplo en la combustión de la gasolina en el motor de un auto. La energía electromagnética es aquella que se genera por las ondas electromagnéticas, como los rayos UV del sol. La energía sónica, que se genera debido al sonido que emana cierta fuente. La energía gravitacional, que es aquella que produce la gravedad cuando cae un cuerpo. La energía cinética, que adquiere un cuerpo cuando está en movimiento. La energía potencial, que es aquella que posee un cuerpo debido a su posición, condición o composición. Y finalmente la energía de ionización, que es provocada cuando hay una reacción iónica. La relación entre la materia y la energía. En los procesos nucleares la materia puede convertirse en energía y viceversa.
de acuerdo a la ecuación de Einstein, que es esta, que nos dice que la energía es igual a la masa multiplicada por una constante al cuadrado. Esa constante es la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz equivale a 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo, o dicho de otra manera 300.000 kilómetros por segundo. A raíz de esta ecuación se puede formular la ley de la conservación de la materia y la energía, que nos dice lo siguiente: la cantidad combinada de materia y energía en el universo es fija, se mantiene constante. Vamos a ver un ejemplo acerca de esa fórmula, que dice lo siguiente: cierta masa de uranio genera 5 por 10 a la 26 joules de energía. Ahí es la masa necesaria para originar dicha energía. Entonces, de manera directa utilizamos la fórmula, reemplazamos, en vez de E ponemos 5 por 10 a la 26 igual a m, que nos pide la masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Al despejar la masa queda esta expresión, al operar queda 5,5 por 10 a la 10 kilogramos. Esta sería la respuesta. Entonces, en esta clase, ¿qué hemos visto? Hemos visto la definición de materia, una definición clásica y luego también una definición moderna. También hemos visto la división de la materia, cómo se divide la materia. A partir de un cuerpo se obtienen partículas, moléculas, átomos, electrones, protones, neutrones y luego a partir de ellos quarks. Luego también hemos visto la clasificación de la materia. La materia se clasifica en mezclas y sustancias. Las mezclas a su vez se clasifican como homogéneas y heterogéneas, y las sustancias como elementos y compuestos. También hemos visto los estados de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso y plasmático, y también hemos visto los cambios que hay entre dichos estados, por ejemplo la fusión, la solidificación, la condensación, vaporización, sublimación directa e inversa. También hemos visto los fenómenos, que son cambios que ocurren en la materia. Pueden ser fenómenos químicos y físicos. Los fenómenos químicos se caracterizan porque hay un cambio en la estructura interna de la materia. Por ejemplo, la combustión, la oxidación, etc. Y los fenómenos físicos, no hay un cambio en la estructura interna de la materia. Por ejemplo, la evaporización del agua. También hemos visto la energía y sus tipos. Y finalmente hemos terminado con la relación entre materia y energía, que viene dada con la famosa ecuación de Einstein. Terminamos con el reto. Menciona cuál es la única científica mujer que ganó 2 premios Nobel. Tu respuesta déjalo en los comentarios. Muchas gracias por su atención. No se olviden de dar like, suscribirse y comentar abajo para ver en qué forma podemos ayudarlos de una mejor manera. Gracias y nos vemos en el siguiente.